Soy Juan Sande, soy fotógrafo y pertenezco al colectivo We Are Photo, que es el colectivo encargado de producir el Festival Fescomarca Foto, que organiza y patrocina la Diputación de Huelva junto con el Ayuntamiento de La Redondela. Nosotros llevamos ya 4 años produciendo este festival y cada año toca en una comarca diferente. Este año ha tocado en la comarca de la costa y aquí estamos en La Redondela disfrutando del tiempo, disfrutando del pueblo y disfrutando de la gastronomía y de muchas fotos. Es un fin de semana lleno de fotografía, inundamos la fotografía en todo el pueblo. En concreto son 4 exposiciones dentro de un pueblecito que, bueno, no sé cuántos habitantes tiene ahora mismo, pero pequeñito, una a la exterior y 3 exposiciones en diferentes salas del pueblo, dos en concreto en el ayuntamiento y otra en el centro cultural. Lo digo todo esto porque estas exposiciones estarán hasta el día 15 de octubre para disfrutar de ellas. Y el festival se está desarrollando de una forma dinámica, divertida y muy amena, con conferencias, exposiciones de autores, convivencia de muchos aficionados y muchos profesionales, etcétera, etcétera. Pues una vez más la sala mudéjar del Ayuntamiento de La Redondela, esta joya, como decimos nosotros, del siglo XV que tenemos aquí en el pueblo de La Redondela, va a ser sede de una gran exposición que además es contenido del mayor de los eventos culturales y creativos en el arte que vamos a tener este año aquí en La Redondela. Se trata de la 4ª edición del Fescomarcas Foto 2023, un festival que la Diputación de Huelva crea antes de la pandemia, esta vez es la 4ª edición, y que en esta ocasión de 2023 con We Are Photo, que son los que ejecutan este proyecto de la Diputación, lo llevan a los pueblos. Esta entidad pues ha traído a La Redondela como sede de este encuentro esta magnífica exposición que se suma a otras 2 más que hay en la sala de plenos del Ayuntamiento de La Redondela y también en el Salón Sociocultural Manuel de Falla, también aquí en La Redondela. Además, también como motivo de este encuentro, se está celebrando 2 exposiciones al aire libre que están situadas aquí en la Plaza del Concejo y en la Plaza de Santa Brígida a partir de la semana que viene, porque van a mantener, es importante que las personas sepan que estas exposiciones al aire libre se van a mantener hasta el 20 de octubre, expuestas al público para que puedan ser contempladas, fruto de lo que este congreso trae a final de septiembre, casi enlazando con la época otoñal, aquí a este rincón de la costa de Huelva, como sede de toda la comarca. Estamos satisfechos y queremos agradecer tanto a la Diputación de Huelva como a la organización que hayan elegido La Redondela como sede, y queremos seguir ofreciendo nuestras instalaciones, nuestro pueblo, nuestra idiosincrasia, que además me consta que los participantes están disfrutando de La Redondela y de sus encantos naturales y además también de su alto patrimonio humano que ofrecen sus vecinos y vecinas, y se van a llevar un grato recuerdo al margen de que estamos haciéndolo en un fin de semana con muy buenas temperaturas, con un ambiente prácticamente todavía veraniego, y eso va a hacer que el nombre de La Redondela este fin de semana esté en el mundo entero, hablando de fotografía y hablando de un rincón mágico y de una localidad que brilla por sí sola en la costa de Huelva, y ahí queremos seguir trabajando y seguir potenciando nuestro pueblo para que aquí se celebren grandes acontecimientos, a la vez también puedan reportar a la comarca ese desarrollo que todos tenemos siempre en nuestros objetivos de gobierno. Así es que yo agradezco a la organización, como digo, y también quiero agradecer a los vecinos y vecinas de La Redondela, por supuesto, porque ellos son parte fundamental para que todos los eventos que realizamos desde el Ayuntamiento puedan celebrarse. Sin vecinos no hay eventos, sin participación no hay eventos, no hay cultura, no hay desarrollo de un pueblo.
3 continuamos nuestra ruta expositiva con la exposición fuera del mapa de Cana Harsabek, quien me acompaña. Muchas gracias, Cana, por estar aquí, un placer tenerte aquí. La voy a presentar brevemente y ahora le doy la palabra para que cuente ella la exposición. Entre 1996 y 2008 vivió en Ginebra, donde terminó su máster en Ciencias Políticas y trabajó como analista politólogo, elaborando informes sobre los refugiados para agencias de la ONU. Desarrolló su pasión por la fotografía documental en viajes a Filipinas, la Franja de Gaza e Irán. Establecida desde 2008 en España, combina su trabajo como fotógrafa documental y fotoperiodista freelance con la docencia en el Centro Internacional de Fotografía y Cine EFTID de Madrid. Sus reportajes han sido publicados en El País, XL Semanal, Equal Times, Interview, El Periódico de Cataluña o Revista 7K, entre muchos otros. Sus proyectos abordan temas de discriminación y disfunciones sociales en Europa, con énfasis en la identidad de género y la diversidad sexual, así como también en la migración, la radicalización de los jóvenes y el aumento de los movimientos de extrema derecha en Europa. Ha ganado varios premios, como el 20 Premio Fotografía Universal de Murcia, el segundo Premio Educación Mirada 2022 y el tercer Premio de POI Latam 2015. Le doy la palabra para que nos cuente ella mucho más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarte al equipo de Univerfoto, que me parece un festival estupendo y la verdad es que creo que todos los que estamos aquí lo estamos pasando muy bien y me parece que este tipo de iniciativas son muy necesarias, muy bonitas y agradezco mucho poder estar aquí. Y también os agradezco mucho a todos que habéis venido, que os interesáis por nuestro trabajo, porque sin el público tampoco tendría mucho sentido lo que estamos haciendo. Entonces la verdad es que estos momentos también de poder compartir lo que hacemos para mí son muy emocionantes porque veo un poco cómo la gente reacciona. Entonces voy a explicar un poco, pero si tenéis preguntas, que por favor que me preguntáis todo lo que queráis y así también tenemos un intercambio más enriquecedor aún. Bueno, a mí la zona postsoviética, porque Transnistria se sitúa en la zona postsoviética, es una parte de Moldavia, antigua República Soviética, ¿no? A mí esta zona me interesa mucho. Yo nací en Polonia, en los primeros 20 años viví ahí. Entonces yo siempre tengo un poco una cierta, no sé si melancolía es una buena palabra, pero que me interesaba un poco esta zona, ¿no? Y me interesaba justamente ver un poco cómo se construyen las identidades nacionales después en los sitios a donde ha caído justamente la Unión Soviética y cuál es el panorama después. Eso fue una de las primeras razones por que quise hacer este proyecto. Y la segunda razón fue la situación muy particular de un país, de una región que decidió declarar la independencia unilateral para preservar su idioma, para preservar su pertenencia a espacio cultural ruso frente a Moldavia. Y declararon esta independencia hace más de 30 años y desde entonces nadie lo reconoció, ni siquiera la Rusia, que apoyó mucho la región, ¿no? Entonces para mí era como, cuando yo empecé este proyecto vivía en Cataluña, en Barcelona, y me parecía interesante, también por eso, por lo que pasaba un poco ahí, ver qué pasa en un país que sí que ha llegado a dar el paso y que durante 30 años no ha sido reconocido cómo se vive en un país así, ¿no? Que es como un poco una burbuja, un país de facto, como se llaman estos rincones, y qué significa eso en la vida de la gente, en la vida cotidiana. Yo no quería entrar en discursos políticos, no me interesaba eso de saber lo han hecho bien, no lo han hecho bien, políticamente hablando, no me interesaba eso, sino que me interesaba saber cómo lo vive la gente y cuál es el impacto, ¿no? ¿Qué significa eso? Y cuando fui ahí me di cuenta que muchas de las cosas que nosotros tomamos por descontado en nuestras vidas, que tenemos justamente en países establecidos, pues ellos no lo tienen, y fue muy interesante ver cómo desarrollan, qué tipo de estrategias desarrollan para poder un poco ir en contra de eso, ¿no?
Para situarlos, luego si queréis dar la vuelta, pero estamos muchos, entonces no podemos hacer realmente una visita así guiada, pero hay un mapa ahí que sitúa un poco, el proyecto se llama Fuera del Mapa, porque como es un país no reconocido, no lo vais a encontrar en un mapa del mundo, no existe, ¿no? Entonces, por eso Fuera del Mapa, y yo quería incluir este mapa para situarlo un poco, para que sepáis un poco dónde está, ¿no? Entonces, es una región de Moldavia, justamente, que está en la frontera con Ucrania, con lo cual ahora también con el conflicto en Ucrania, con la guerra en Ucrania, está tomando un poco más interés a nivel internacional, porque es un rincón, es una región que es muy prorrusa. Ellos justamente, y eso era un poco la base porque querían independizarse, ¿no? Cuando se cayó la Unión Soviética, Moldavia, que se considera mucho más del lado latino, romano y todo eso, restableció el idioma moldavo, que es prácticamente idioma romano, y se giró más a nivel nacionalista hacia Rumanía y este mundo, ¿no? Y entonces la gente de esta región, de Transnistria, tuvieron miedo que esto va a significar un peligro para su cultura rusa, su idioma ruso. Bueno, es un poco lo que se vendía como proyecto de independencia ahí, ¿no? Y se separaron, hubo una guerra civil que duró como 6 meses, más o menos, con altos y bajos, ¿no? Y la guerra civil se terminó con la entrada de tropas rusas. Y eso para mí también fue interesante porque desde fuera, por la Unión Europea, por Moldavia, se considera que las tropas rusas están ocupando este territorio. Pero ya cuando empecé a hablar con la gente ahí, la gente les veía como salvadores de paz, ¿no? Entonces también me parecía una situación muy curiosa y muy interesante para nosotros, que nos situamos de otro lado, ¿no? De ver cómo cambian los discursos y los contextos y cómo la gente percibe las cosas, ¿no? Y hay que también saber que es una región que justamente eso, desde hace 30 años, funciona teniendo un gobierno suyo, tienen un presidente, tienen un parlamento, tienen su moneda, que luego cuando os acercáis por ahí también en un 4 hay monedas que solo existen ahí, no se pueden utilizar en ningún otro sitio, ¿no? O sea, son muy graciosos porque parecen unas pequeñas piezas de Monopoly, de plástico también, y me pareció muy curioso eso. Entonces tienen todas estas cosas que son como atributos del Estado, cualquiera tiene ejército también, pero todo esto no está reconocido. Tienen pasaporte, cuando vais a ir por ahí creo que hay una chica con 3 pasaportes, aquí, perdón. Hay una chica con 3 pasaportes, uno de estos 3 pasaportes es pasaporte transnistriano y obviamente esto no sirve para nada, porque con este pasaporte no pueden viajar a ningún lugar, ¿no? Entonces también yo quería mostrar esta realidad que ellos para poder salir de esta región tienen que pedir otra nacionalidad, porque si no, ¿cómo viajas, no? Entonces hacía muchas preguntas a veces que me decía, eso es curioso, porque por ejemplo con esta chica que me mostró 3 pasaportes, yo le decía, pero tu padre luchó en la guerra civil por la independencia, ¿no? Y ella me decía, sí. Y yo dije, ¿y tú ahora contra Moldavia, no? Y ella me decía, sí. Y yo digo, ¿y tú ahora tienes pasaporte moldavo? ¿Cómo os sentís con eso en la familia? Y me decía, pero eso es un papel. Eso no tiene nada que ver con mi identidad ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, para mí también empezaba a ver que se construye la identidad con criterios completamente diferentes de lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Y luego también otras cosas que yo decía, por ejemplo, y si vas a otro país y tienes algún problema, nosotros sabemos que si yo voy, yo tengo doble nacionalidad, ¿no? Polaco, española. Si yo voy por el mundo y tengo algún problema, puedo ir a una embajada polaca o una embajada española y que me ayuden, ¿no? Pues ellos no, porque no existen embajadas. O sea, no tienen ninguna representación diplomática en el mundo, porque no tienen derecho a eso. Entonces también yo les decía, pero entonces son complicaciones. Y la gente me miraba como un poco raro y me decía, sí, bueno, es verdad, pero como no viajan tanto,
tampoco se lo plantean, ¿no? Es como, y a mí me parecía curiosa. Otra curiosidad también, perdón, porque eso otra curiosidad también que te das cuenta un poco lo que es vivir en una burbuja así, es que hasta hace poco no tenían permiso de conducir reconocido. Pues tenían en su región, tenían un permiso de conducir suyo, pero este papel no era reconocido. Entonces, si salían fuera, no podían utilizar su coche y tampoco podían alquilar uno, porque con qué documento, ¿no? Entonces, como hay un montón de detalles así, o por ejemplo, otra cosa que también me llamó la atención, el acceso a compras online y ese tipo de cosas. Ellos tienen su moneda, pero como no está reconocida, pueden acceder a un mercado financiero, tienen que pasar por bancos rusos, porque no pueden utilizar su moneda de cualquier manera. Entonces, hasta hace poco no tenían tarjetas de crédito, no podían hacer ninguna reserva online. Todo eso está cambiando ahora, pero ahora en los últimos 6 años, 7 años, ¿no? Y hablamos de 30 años así. Entonces, cosas así. Entonces yo, descubriendo esas cosas, a un momento también preguntaba, y por ejemplo, si ahora ya compras algo online, ¿te lo pueden traer aquí o cómo va la cosa, no? Porque el correo, ¿cómo llega si no es un país reconocido? Y la gente me decía, bueno, en general lo que hacemos es que decimos que tienen que enviarlo a un puesto de correos más cercano de la frontera del lado ucraniano. Y nosotros luego vamos a buscarlo. Y me decía, a ver, es que eso... Y con eso te das cuenta un poco que dices... Finalmente, si queremos saber un poco del orden tal como está establecido, puedes estar pro o contra, pero el que paga el precio es una persona como tú, como yo, que se tiene que buscar la vida y que tiene que montar unas estrategias increíbles. Lo mismo, por ejemplo, educación. Tienen una universidad, pero hasta 2018, es cuando yo hacía este proyecto, el diploma no era reconocido. Entonces tú terminabas tus estudios, no tenían Erasmus, los estudiantes no podían salir fuera para hacer intercambios porque no era reconocido, ¿no? Ahora está reconocido porque Moldavia lo reconoce como sus diplomas. Entonces es como, vale, finalmente os habéis separado, pero sin el país del cual os habéis separado tampoco podéis hacer gran cosa, ¿no? Y yo quería un poco hablar de todo esto. Y también quería hablar un poco de toda esta herencia post-soviética, porque a mí me atrae mucho. Y también porque ellos construyeron un poco todo su discurso patriótico, identitario, en base a pertenecemos al mundo soviético, glorifican mucho el pasado soviético, sobre todo consideran que es sobre todo gracias a ellos que se terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todas estas cosas, y es como muy glorificado, por eso también tenéis imágenes un poco con esta parte, ¿no? Y más así. Y lo último que hace parte del proyecto también es el tema económico. Es un país que tiene muchos problemas, económicos, porque no hay inversores extranjeros, no hay tiendas, Zara no existe, IKEA no existe, todas esas cosas. No hay inversores y prácticamente toda la vida económica está en manos de oligarcas y sobre todo de un conglomerado que se llama Sheriff, que también tenéis un poco más explicación por ahí, que mucha gente joven me decía es que esto no se debería llamar Transnistria, se debería llamar la República de Sheriff, ¿no? O sea, también un poco y finalmente para mí, y ya con esto paro, yo lo que entendí es que todo este proyecto de independencia fue un poco el humo para los élites que querían guardar las posiciones políticas y poder económico sobre la región y utilizaron lo que es cuestiones de cultura, de idioma, de identidad como herramienta para que las masas apuestan por este proyecto, ¿no? Y lo último, la curiosidad,
tuve suerte de conocer la hija, la nieta de uno de los fundadores del proyecto independentista en Transnistria, Sergei Leoniev. Él fue un vicepresidente durante los primeros años y yo conocí la nieta. Y claro, ella me defendía el proyecto, me decía que esto funciona de maravilla, nos podemos mantener. Yo decía, bueno, no lo tengo tan claro. Y a un momento, cuando empecé un poco a rascar más, haciendo preguntas, resultó que tanto ella como su marido tienen cuentas en Moldavia. Su marido tiene una empresa registrada en Moldavia porque casi tiene acceso a dinero extranjero, ¿no? Y entonces ya a un momento le dije, bueno, pero es que entonces me parece un poco contradictorio, ¿no? O sea, y ella me dijo, business is business. Y con eso yo creo que es una de las cuentas también, cuentas, no, perdona, porque a veces me escapan palabras de varios idiomas. Es uno de los finales también que muestra un poco de qué va una situación así, ¿no? Y bueno, con eso os dejo, tenéis aquí 10 de fotos que podéis mirar y también hay lo que hay abajo, que podéis ver textos hacia abajo, son palabras de la gente con quien yo hable, que me pareció interesante que también tengáis su voz a ellos, que explica un poco cómo se sienten ahí. Bueno, ya paro, ¿no? Porque ya veo. Bueno. Muchas gracias, Ana, por esta visita estática que no hayamos podido movernos por el espacio, pero ha sido muy interesante escucharte. Hacemos ahora un mini recorrido. Sí, hacemos un mini recorrido por la expo de Ana y pasamos a la de José Miguel y salimos por esa puerta. Ya aquí, como vamos a tener condicionados en la plaza, salimos todos por la puerta.